Estamos ya en línea, es un placer charlar con ella, con Indiana Guerreño. Ella es abogada, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, y le vamos a consultar. Tenemos muchos temas para hablar, pero uno de los temas principales de la semana tiene que ver con este cambio en las prisiones preventivas. Indiana Guerreño, Brando Machiavelli y Santiago de Albano te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias por la comunicación. Tengo muchos temas para meterme puntualmente, para consultarte sobre el código, sobre la justicia, pero me gustaría que nos des tu primer análisis sobre este tema que ha surgido de la prisión preventiva con este nuevo DNU que pone bastante, me parece, en tela de juicio, en cuestión este modo de las prisiones preventivas. Bueno, esto es un código que se empezó a implementar en Salta y Jujuy. Es un código que estaba previsto para empezar hace unos años atrás, pero que el gobierno actual lo frenó, digamos, pero ya estaríamos en condiciones de ponerlo en marcha. Así que esto viene como a regular la prisión preventiva, a poner en palabras una cosa que va funcionando en la práctica, ¿no? A pedido de las defensas de las personas imputadas, y que la corporación judicial se va como resistiendo a aplicar. Ahora, a partir de esto, de esta regulación, van a tener que, digamos, funcionar de acuerdo a este nuevo código, ¿no? Sí. Van a poder hacerse dosis caídos y distraídas, sí. Veo que son 11 puntos los que la resolución 2/2019 llama a implementar, ¿no? Los 11 artículos, perdón. ¿Nos podrías pasar en limpio o pensar cómo es que ahora se va a implementar la prisión preventiva? ¿Cuáles son todos los pasos que debe seguir la justicia para poder efectivamente decir esta persona tiene que estar bajo prisión preventiva? Bueno, lo primero que tenemos que decir es qué es la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva es: te encierro para ver si te puedo encerrar. Esto suena como complicado, ¿no? Pero en realidad es: yo te meto en la cárcel para después hacer un juicio y ver si te puedo meter en la cárcel. ¿Me explico? Es detenerte antes de hacer ese juicio que va a decir que efectivamente vos tenés que estar en prisión. Es como un contrasentido. Sí, entonces, es bastante raro, pero bueno, viste que en este tiempo se ha ido incrementando el uso de esta figura. Exactamente, porque se va desnaturalizando, pero no tenemos que tener en la cabeza todo el tiempo esto. Es decir, yo te encierro antes para ver si te puedo encerrar. Lo cierto es que nuestra Constitución, ya desde 1853, no lo dice ahora, ¿no? Lo viene diciendo desde hace siglos, es que nos dice que la regla es la libertad durante el proceso. ¿Por qué? Porque toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y ese lo contrario se demuestra en un juicio recién. Por ende, todo lo que ocurra antes de ese juicio, la persona tiene que estar en libertad, porque se supone que es inocente, ¿sí? ¿Qué pasa? En la práctica esto se fue tergiversando, si se quiere, y el número de personas privadas de su libertad de manera preventiva alcanza niveles pero insostenibles. Sí, poquito más de 8.000 estaba leyendo. Claro, si tenemos deben ser más, pero porque ¿cuál es el asunto? Cuando vos tenés la mitad de la población privada de la libertad en prisión preventiva, quiere decir que están en la espera de saber si realmente tienen que estar ahí o no, claro. Lo cual es gravísimo. No, terrible. Entonces, desde 1853, y más allá también de todos los tratados internacionales y todo eso que avalan la idea de aquellos constituyentes, la persona tiene que estar en libertad. ¿Por qué? Porque esa es como la última medida que se puede tomar antes del juicio, ¿no? Como la cosa está a la vuelta, digamos, y en los hechos es al revés, directamente se detiene a la persona y se la manda a la cárcel para esperar el juicio. Entonces este código lo que pone en palabras son ideas, ¿no? Para ir tomando antes de llegar a esa medida extrema, que es decirle a un inocente: usted va a ir a la cárcel antes de saber si es culpable o no. Okay. No sé si soy clara hasta acá. Sí, perfecto. Sí, se entiende. Bueno, entonces arrancamos con, bueno, usted prometa que se va a someter al proceso. O le pueden decir, bueno, estoy hablando de las medidas de este nuevo código, ¿no? Bueno, porque se empezó en el juzgado cada 15 días. Okay. O le vamos a pedir a una oficina que lo controle. Y así se va incrementando en gravedad, ¿no? O le vamos a poner una pulsera electrónica. O le vamos a pedir que se
quede en su casa y no se mueva. O le vamos a poner una caución. Si usted no la puede pagar, puede ser algún familiar. O le vamos a pedir que abandone su domicilio inmediatamente. Y así, o le vamos a retener los documentos de viaje, cosa de asegurarnos que no pueda salir del país. Okay. Y así va aumentando en gravedad hasta llegar a la prisión preventiva. Es decir, que le da a los jueces y las juezas 9 ideas antes de llegar a la prisión preventiva. No solo se las da, sino que se las regula en un código. Entonces ahora lo que va a pasar es que los jueces y las juezas van a tener que explicar por qué no adoptan las 9 medidas restantes. Antes de dar la prisión, para dar la prisión preventiva. Exactamente. ¿Y por qué directamente van a la prisión preventiva? Otra cosa que el código pone en palabras es cuáles son los motivos por los cuales te puedo encerrar antes. Bueno, solamente cuando hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Peligro de fuga es, vos no vas a venir al juicio. Entonces, yo me aseguro, te encierro para tenerte seguro de ir al juicio. Eso por un lado. Y por el otro lado es que vos puedas arruinar las pruebas. Eso se llama entorpecimiento, sí. Claro, amenazar, por ejemplo, a la víctima o a las personas que van a venir a declarar, o personas que pueden llegar a tener contacto con la prueba porque pueden volver a la casa y cambiar alguna circunstancia, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, sí. Pero esos son los dos motivos por los cuales te puedo encerrar antes. Y en la parte, digamos, más real, en la parte práctica, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta la justicia para lograr que no haya un entorpecimiento de la causa, por ejemplo, y justamente que no se recurra a la prisión preventiva, sino una forma efectiva de que la persona que está acusada no cumpla con una prisión preventiva y la justicia se garantice que no haya entorpecimiento? En la parte práctica, ¿cómo se puede llegar a cumplir esto? Mire, generalmente las causas que ingresan al sistema penal, la mayoría de las causas son fáciles de investigar, es decir, son lo conocidas como obras toscas, si se quieren. Son delitos que no tienen mucha complejidad en la investigación, ¿no? No estamos hablando de defraudación, ni de corrupción, ni una cosa muy complicada, sino que la mayoría son delitos contra la propiedad. Y que la verdad que la persona, teniendo en cuenta quiénes son las personas que están privadas de la libertad, tampoco tienen demasiadas posibilidades, digamos, de, no sé... Entorpecer la causa, sí. Sí, de hablar con un perito y decirle, por favor, hacerme un informe, por favor, no, o sea, pagándole, hacerme un informe que sea a mi favor. Y ahí justamente me abre una ventana para consultarle, en la mayoría de los casos. Ahora, en causas que tal vez tienen un poco más de relevancia, por ejemplo, causas de corrupción en la que tal vez los implicados son personas que ocupan puestos públicos o empresarios con mucho poder adquisitivo. Ahí, ¿cuáles son las herramientas con las que puede sí contar la justicia o tal vez no son suficientes? No, bueno, pero con un allanamiento, secuestrando los lugares de trabajo, computadoras, prohibiéndole salir del país. Es decir, lo que tenemos que pensar es que las personas en la cárcel, si quieren ejercer influencia, pueden ejercerlo igual. Entonces ese no es el verdadero motivo por el cual encerrarlos, digamos. Exacto. ¿Sabes qué? Perdón, Indiana, yo sabes que cuando estaba empezando a trabajar con esta noticia, con tu entrevista y eso, Santiago te habla. Era uno de los principales temas que pensaba. Creo que la prisión preventiva con el tema de la corrupción es de donde más se visibilizó, como viste que está muy de moda la palabra, este problema que hay. Yo decía, estas personas con mucho poder, sean culpables o no, desde la cárcel, no es un lugar donde van a poder seguir con el tema de entorpecer a la justicia, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo en estos casos. Lo que pasa es que es ficticio, digamos, creer eso, ¿no? Que desde la cárcel no se va a tener comunicación con el exterior. En realidad, la prisión preventiva es una pena anticipada, eso que hablábamos antes. Es, bueno, asegurarse el castigo, porque si después el juicio sale mal y realmente no te tenía que castigar, vos ya tuviste... Cumpliste el reto, digamos. Déjenme decir algo sí. Atendente a esto. Desde la Asociación de Pensamiento Penal, el Observatorio de la Asociación de Pensamiento Penal, trabajamos en causa de personas inocentes
que están privadas de la libertad con prisión preventiva. Y el caso más paradigmático es Cristina Vázquez, una joven misionera que lleva más de 12 años privada de su libertad, es inocente y está condenada a prisión perpetua. Y su causa todavía no está firme, es decir, su sentencia todavía no está firme, porque la está tratando la Corte Suprema de Justicia de acá, de Nación. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que estamos encerrando personas que realmente no sabemos si son culpables o inocentes, y nadie le va a devolver la vida a Cristina Vázquez, y en Cristina Vázquez puedo nombrarte a muchísimas personas más, ¿sí? Pero el caso de ella es paradigmático, porque el día del homicidio por la cual está condenada, ella estaba a 8 kilómetros del lugar. No hay absolutamente ninguna prueba en su contra, no hay prueba científica en su contra, simplemente porque ella no estaba ahí, y sin embargo está condenada a prisión perpetua. ¿Y crees que esta nueva puerta con este DNU puede abrir de algún modo opciones más favorables para, por ejemplo, el caso de Cristina y otros detenidos por prisión preventiva en el país que tengan tal vez posibilidades de que sus abogados puedan recurrir a la justicia y que queden en libertad hasta tanto no se define una condena? Mire, nuestra organización es federal, por ende este código nuevo se va a aplicar solamente a algunas causas, y no, por ejemplo, la causa de Cristina, que es de la provincia, digamos, de Misiones. De todas maneras, esto es una obligación más para los jueces y para las jueces y para el Ministerio Público Fiscal también, que va a tener que fundamentar por qué la pide, y no usar un modelo y todos iguales para todas las personas. No, bueno, pido la prisión preventiva para todos. No, ahora va a tener que explicar por qué no hay, no puede esta persona transitar el proceso en libertad, por qué hay entorpecimiento de la investigación y por qué hay peligro de fuga, cuando, por ejemplo, se trata de una persona que tiene familia, que tiene trabajo acá, que absolutamente la podés seguir a diario en todos sus movimientos. Entonces va a tener que justificar por qué mira la medida más grave cuando tiene 9 opciones antes. Recién nos comentabas el caso de Vázquez. ¿Crees que la justicia argentina está de algún modo más en nivel desfavorecido hacia la mujer? ¿O tiene que ver con malas prácticas de la justicia, o la ley está mal en el sentido de la parte más de las mujeres? La ley penal no está pensada, el sistema penal no está pensado para mujeres, está dirigido a hombres. Lo que pasa es que lamentablemente el colectivo de mujeres cada vez más está atrapado por el sistema penal por una cuestión económica, si se quiere, ¿no? Las mujeres son jefas de familias monoparentales a cargo de más de 3 hijos e hijas, no tenían trabajo nunca tuvieron trabajo formal, no terminaron la primaria. Estas son las características de las mujeres que están privadas de la libertad en Argentina hoy, ¿no? Y que recurren a delitos que se conocen como de supervivencia, es decir, venta de estupefacientes, pero en Naúl y Macarena, ¿sí? De narcotráfico, si se quiere, o hurtos de poca monta. Y lamentablemente esas mujeres sufren lo que llamamos como un plus de sufrimiento, es decir, sufren muchísimo más, porque se las juzgan por su manera de ser, porque cuando vos mirás los expedientes de mujeres, entran a jugar un montón de cuestiones que a los hombres no se les reprocha jamás. Es decir, cómo llevan adelante su maternidad. Hay sentencias que dicen que son malas madres, es decir, se la juzga desde el escritorio, ¿no? Desde trayectorias de vida completamente distintas, porque no es la misma la vida de un juez o una jueza que de esas mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, tanto económica como social como cultural. Se les dice malas madres, se las juzga por cómo se visten, por cómo por cómo se relacionan con las otras personas. En el caso de Cristina, para graficarlo, ¿no? A ella le dicen que lleva un estilo de vida promiscuo y marginal. Promiscuo y marginal. Sí, cuando se juzga un hombre jamás se ha hablado de promiscuidad ni... Exacto, y explíquenme, ¿qué significa promiscuo y marginal? ¿Desde qué ojos yo digo que la otra persona lleva un estilo de vida promiscuo y marginal? O por ejemplo, se la tildaba de desarraigada y sucia.
No, no. A un hombre que se la mira cómo se viste. Estamos hablando con Indiana Guerreño, presidenta de la Asociación de Pensamiento Penal. La verdad que es muy interesante lo que nos está contando, Indiana, y eso habla también de lo comprometida que estás con el derecho penal y toda esta información que la verdad que a veces, viste, no sale en los medios, no se habla a la hora de lo que es la legislación. Esta resolución que viste que estamos trabajando, había una cosa que me surgía, que te quería consultar, que es que con esta resolución hay 8.348 detenidos que estarían tendrían la posibilidad de solicitar la libertad. Y entiendo que esto tiene que ver también con el abuso de lo que es la prisión preventiva, con los tiempos de la justicia, con un montón de cuestiones, ¿no? Que eso todos ya más o menos los conocemos. Pero ante esta situación, ¿vos pensás que pueda estar preparada la justicia para darle una rápida resolución a tanta cantidad de casos? Debe estarlo. Tiene que estarlo. Tiene que estar a la altura de las circunstancias. No puede tener personas privadas de la libertad por las dudas. Porque eso es por las dudas. Sí, no, eso Y después las sentencias salen generalmente con el tiempo de detención que la persona llevó en prisión preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que la persona lleva 1 año y 6 meses de prisión preventiva, ¿sí? Entonces se hace un juicio y lo condenan al mismo tiempo que llevó en prisión preventiva para que recupere su libertad. Esto nos indica que quizás esa persona no debió estar nunca en prisión preventiva. O tenemos personas que por el delito pueden recibir una pena de ejecución condicional, es decir, que no van a la cárcel, pero que están esperando ese juicio en la cárcel. ¿Se ve la contradicción? Sí. ¿Me explico? Digo, entonces, esto es gravísimo. Y esto es una invitación a revisar los casos, que ahí estará la defensa, que estoy segura que va a estar a la altura de las circunstancias, revisando cada caso y planteando lo que tengan que plantear. La verdad que es muy interesante, como te comentaba recién, todo este planteo que nos estás haciendo, lo cual me surge la siguiente pregunta. Y entonces podríamos decir que este nuevo Código Procesal Federal viene a ayudar a la justicia y sobre todo al derecho penal. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo venís viendo el tema de la implementación del código? Sabemos que se está haciendo muy paso a paso también. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo estás viendo esta situación? Mira, el código trae, por ejemplo, la implementación de que ya el Código Penal ya lo tenía de antes, ¿no? Pero este código lo explica mejor, digamos, de, por ejemplo, la conciliación. Es decir, de la posibilidad de llegar a un acuerdo con la víctima. Y usted me va a decir, no, pero es impensable que la víctima quiera acordar con su victimario. Sí. Yo voy a contestar que no. Que en la realidad ya se están dando conciliaciones y la verdad que uno presupone que las víctimas están ubicadas en un lugar que después, cuando tienen enfrente a la otra persona y escuchan la explicación de la otra persona y están frente a frente, la cosa cambia. De hecho, desde la asociación tenemos un grupo de personas que son víctimas por la paz, que son víctimas de delitos gravísimos, estamos hablando de pérdidas de hijos, y que entienden que en la cárcel o en el punitivismo, en aumentar las penas, no está la solución. Así que realmente en las audiencias de conciliación pasan desde el punto de vista cosas maravillosas, ¿no? Como que la persona víctima, digamos, esto también hay que arreglarlo, ¿no? Esto de los títulos, ¿no? De dónde ubica uno a la víctima, se imagina una persona sin poder o que espera que le digan qué tenga que hacer. Yo me he encontrado con personas bien firmes que le han dicho a la otra, mira, yo por culpa tuya tuve que, no sé, sufrí esto y esto, y yo lo que quiero es que vos termines el secundario. Qué bárbaro, qué bueno. Yo lo que quiero es que vos hagas tareas comunitarias. No quiero un peso, no quiero que me devuelvas la plata que me sacaste. Quiero que hagas tareas comunitarias y que ayudes a este comedor. ¿Y sabes cómo terminan esas audiencias? Con un abrazo. Con un abrazo entre las dos personas. Y vos me decís, bueno, no es la generalidad de los casos. Bueno, todavía no, porque esto recién se va a poner en marcha en todo el país, ¿no? Pero a nivel federal.
Pero bueno. Indiana, la última que te hacemos, ha sido un placer charlar contigo. Sos presidenta de la Asociación de Pensamiento Penal. ¿Querés comentar un poquito más en profundidad cuáles son las actividades que realizan y también las vías de contacto en caso de que alguien esté necesitando de algún modo ayuda y se pueda contactar con ustedes? Bueno, la asociación nace en el 2004 como un foro de discusión. Después armamos una revista que es la actual base de datos más grande de Latinoamérica gratuita, y es pensamientopenal.com. Ahí van a encontrar toda la información jurídica. Y Pensamiento arrancó como en un mundo de abogados y abogadas y terminó en un mundo de medicina forense, periodismo, por supuesto personas privadas de la libertad, jueces, juezas, defensores. Es decir, hemos crecido a nivel federal y a nivel regional, y lo que buscamos somos una organización de derechos humanos, ¿no? Una asociación civil sin fines de lucro, pero lo que buscamos es un mundo sin tanta violencia, ¿no? Y nos dirán utópicos y utópicas, pero la verdad que encontramos en los actos en concreto la posibilidad de cambiar. Víctimas por la Paz es un ejemplo de eso. El observatorio de la asociación trabaja en revertir esas condenas que desde nuestro punto de vista son injustas y son erradas. Y la verdad que hay muchísimos casos como el de Cristina Vázquez, que nosotros le decimos estamos como atrapados al derecho. También tenemos una radio que se llama Radio Utopía, que funciona por internet, y que la mayoría de los programas son de personas privadas de la libertad y que encuentran en ese espacio la posibilidad de comunicarse con el exterior y de poder expresarse libremente. Promovemos un modelo penitenciario alternativo, es decir, no las cárceles que tenemos ahora, sino una cárcel pensada en la dignidad, basado en ejemplos en concreto que han funcionado. Por supuesto que no estamos de acuerdo con la cárcel ni con que se sigan construyendo cárceles, ¿no? Pero sí creemos que en las cárceles, cuando se trabaja, cuando hay educación y cuando hay oportunidades, las posibilidades después en el mundo exterior son distintas a una cárcel donde solamente se recibe violencia. Bueno, tenemos diferentes áreas, trabajamos en diferentes cuestiones. Les invito a visitar nuestra página, es pensamientopenal.org, y ahí van a encontrar absolutamente todo. Estamos en la mayoría de las provincias del país, y ya les digo, no es necesario pertenecer al mundo del derecho para estar en pensamiento penal. Solamente con tener curiosidad por el cuidado penal y por creer en un mundo menos violento, se alcanza. Indiana, muchas gracias por la comunicación. Ha sido un placer charlar con vos y conocer un poco más sobre las cuestiones de la prisión preventiva y de tantos casos que todavía están sin resolución en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta ahí la palabra de Indiana Guereño, presidenta de la Asociación de Pensamiento Penal.